Me parece que me preguntas por la evidencia experimental del observador oculto. El observador oculto es un artefacto experimental. Artefacto es un artefacto experimental. Los estudios de Spanos y recientemente de Joe Green lo que demuestran es que el observador oculto es un resultado de la sugestión. Para Hilgard, que es quien lo diseñó, era la evidencia de que una persona tenía una experiencia disociada. Es decir, que una parte de sí mismo se disociaba y por lo tanto cuando hablábamos con la persona hipnotizada no sentía dolor, pero cuando hablamos con la parte no hipnotizada, dentro de esta disociación, esta parte de la persona seguía experimentando dolor. ¿De acuerdo? Bien, sin embargo, los estudios de Spano demostraron que el observador oculto dependía del tipo de sugestión de las propias instrucciones experimentales. Él encontró que se podían generar hasta 9 observadores ocultos e invirtió el término de observador oculto, de tal forma que el observador oculto que él denominó y sugirió se llamaba el observador oculto estúpido. Era el que ni siquiera le dolía, no sabía quién era, dónde estaba, etcétera, etcétera. Recientemente la revista Contemporary Hypnosis, que es la revista que depende de la Sociedad Británica de Hipnosis Clínica Experimental, dedicó un monográfico a este tema, con un estudio central de Joe Green, y de nuevo vuelve a surgir que el observador oculto es un efecto de la sugestión. No es una prueba de la teoría neodisociativa, que es la verdadera importancia del observador oculto. Eso no quiere decir que no pueda favorecer una analgesia y que pueda además, a través de la sugestión, conseguir que una persona diga que ahora le duele y después que no le duele. Eso se puede conseguir, pero no implica que esa persona esté escindida, esté disociada y realmente no tenga una experiencia de dolor al margen de la experiencia consciente. Eso no lo demuestra. Por otro lado, es verdad que a veces los diseños de investigación de hipnosis y dolor son muy curiosos. Por ejemplo, Carpenter comenta un estudio en el cual se comparan un grupo placebo, un grupo control de no tratamiento, un grupo de inoculación de estrés, stress inoculation, para la reducción del dolor, y un grupo de inoculación de estrés más hipnosis. Y no encuentran diferencias entre el grupo de inoculación de estrés o el grupo de inoculación de estrés más hipnosis. La conclusión es que la hipnosis no aporta nada a la inoculación de estrés, lo cual, según yo, es una interpretación tendenciosa, porque lo que habría que decir es que la inoculación de estrés no aporta nada a la hipnosis. No sé si entiendes por ¿no? De tal forma que la inoculación de estrés es mucho más compleja de aplicar que un tratamiento hipnótico, por lo tanto es menos eficiente. Y finalmente quiero decir públicamente que John Chance es un especialista en dolor en el campo de la hipnosis, ahora está muy enfermo, al borde de la muerte. Es el que propuso la teoría catastrofista del pensamiento que incrementa la experiencia de dolor. Y esta teoría se la ofreció a Melsack. Los dos dieron cursos en Estados Unidos hablando de la importancia de la cognición, del afecto. Por lo tanto, la hipnosis y Melsack han ido siempre de la mano. Más bien, los tratamientos cognitivo-comportamentales han incorporado técnicas hipnóticas que a la inversa. Y creo que Juan Lamas tiene algo además que contaros historiográficamente hablando muy importante. La historia del observador oculto tiene que ver con las investigaciones fisiológicas sobre la hipnosis. En los años 70, a finales de los años 60, y principios de los años 70, Hilgard y todo su laboratorio se embarcaron en un proyecto para investigar las bases de la analgesia producida por hipnosis. Entonces, todos sabíamos que en personas, al menos en personas hipnotizables, si les sugerimos que no van a sentir dolor, normalmente dicen que no sienten dolor. Además, soportan durante más tiempo estímulos dolorosos. Pero ellos buscaban también un indicio fisiológico y utilizaron la tasa cardíaca. Normalmente,
cuando nos sometemos a un estímulo doloroso, nuestra tasa cardíaca aumenta. Eso hasta ahí lo sabemos. Entonces, él esperaba que los sujetos que informan de una reducción del dolor por la sugestión hipnótica, automáticamente la tasa cardíaca disminuyese, o al menos no aumentase tanto. Y para su sorpresa lo que se encontró fue exactamente lo contrario. La tasa cardíaca como mínimo seguía aumentando. Y además, en algunos de los primeros estudios, incluso puede verse, si uno analiza los datos que vienen en las tablas, que aumenta más cuanta más analgesia sientan los sujetos. Es decir, en aquellos sujetos que reducían más el dolor, la tasa cardíaca aumentaba más. Existen formas de interpretar eso. Por ejemplo, en términos de esfuerzo mental, el esfuerzo mental implicado en utilizar las estrategias que en último extremo reducen el dolor. Pero la opción o la deriva que adoptó Hilgard y su grupo fue un poco, para mí, decepcionante. Bueno, puesto que los autoinformes van por un lado y la tasa cardíaca por otro, es que hay dos sujetos. Uno es el observador oculto, aquel al que le aumenta la tasa cardíaca, y otro es el hipnotizado, que es aquel que reduce su experiencia de dolor. A partir de ahí, utilizando la sugestión de que, bueno, cuando yo te toque vas a ser capaz de informarme realmente de lo que pasa. A partir de ahí fue donde descubrió ese fenómeno, donde creyó descubrir ese fenómeno del observador. Alguém quer então fazer mais alguma pergunta? Eu, como chegou agora, queria fazer perguntas sobre a utilização da hipnose em contexto forense, por causa de testemunhos, não é? Memórias recuperadas, mas se quiseres algum aspecto específico. Uma vez que ya fue tratado y no está relativo. Bueno, de todas formas, al menos en Estados Unidos y en España, los testimonios bajo hipnosis no se consideran ni mejor ni peor que los testimonios con hipnosis. Si bien es cierto que en Estados Unidos, en un tercio de los estados, si una persona ha sido hipnotizada para averiguar información, su testimonio se desecha. Es lo que se conoce la exclusión de la hipnosis per se. Directamente una persona, por haber sido hipnotizada, no se la considera fiable, lo cual es una exageración. En los otros dos tercios, igual que en España, el testimonio de una víctima, de un testigo o del propio delincuente acusado bajo hipnosis se considera como mucho una hipótesis. Y siempre que se tengan las recomendaciones que he ido un poco más deprisa, porque eran más forenses de McConkie y Sims, con una grabación, con un reloj detrás, y que se sepa exactamente cómo se ha llevado el interrogatorio, porque en función de las preguntas que se hagan, las respuestas, lógicamente, pueden ser radicalmente. Entonces, como recomendación, no use la hipnosis en la psicología forense. Hay otras formas que son más inteligentes de poder encontrar respuestas rápidas. La hipnosis no. Mas a questão da recuperação de memória de infância, porque muitos psicólogos, terapeutas americanos foram acusados de falsear, isto não tinha nada a ver com hipnose como técnica em psicoterapia que permitisse a reconstrução